Vamos a ver ahora lo que significa reactivo limitante y reactivo en exceso para estequiometría de reacciones. Ya habíamos visto en un tutorial anterior cómo resolvía el problema de estequiometría de reacciones, en los cuales tengo que seguir unos pasos básicos, que es cuando me da la reacción, chequear que esté balanceada y si no balancearlo. Eso es fundamental para empezar un problema de estequiometría de reacciones, que la reacción esté balanceada. Y después plantear la tabla estequiométrica con todas las relaciones de moles, moléculas, litros y gramos, bien, como habíamos realizado. De hecho, acá estamos utilizando el mismo problema, solamente que le hice alguna corrección. ¿Qué es lo que sucede cuando me dan cantidades de reaccionar? Como me dicen acá, se ponen a reaccionar 70 gramos de hidróxido de aluminio. El anterior problema era esa cantidad solamente la que reaccionaba y hacía todos los cálculos con eso, pero acá me dicen que pongo a reaccionar 70 gramos de hidróxido de aluminio con 100 gramos de ácido sulfúrico. O sea, me dicen cuánto estoy poniendo de este y cuánto estoy poniendo de este. Y que vuelva a calcular, a obtener la masa de esto que se forma y el volumen de esto que se obtiene. Pero en este caso me están dando dos cantidades que pongo a reaccionar. Cuánto pongo de un reactivo, cuánto pongo de otro reactivo. Y acá tenemos que entender lo que primero, mi primer paso es saber con cuál de esos dos datos yo voy a hacer los cálculos. En cuál me voy a basar de las dos cantidades para obtener los resultados correspondientes, porque está mal si me baso en la cantidad que está en exceso, que yo estoy poniendo de más para ver cuánto se forma de producto. A ver, esto es como si yo tuviera, siempre doy el mismo ejemplo, como si yo quiero formar sándwich de jamón y queso que tengan una feta de queso, una feta de jamón y un pan. Y que se forme entonces el producto que yo quiero, son esos tres reactivos. El producto que yo quiero, que es un sándwich de jamón y queso, que tengan esa proporción, una de queso, una de jamón y un pan. Si yo tengo suficiente cantidad de pan en exceso, tengo 500 panes, y tengo jamón, tengo 50 fetas de jamón, y de queso tengo 20 fetas de queso. Entonces 20 tengo de queso, tengo 50 de jamón y tengo 500 panes. La cantidad de sándwich, ¿yo la voy a calcular en base a la cantidad de panes que tengo? No, porque yo, si digo tengo 500 panes, voy a hacer 500 sándwiches. Es mentira, porque no voy a tener la suficiente cantidad de queso o jamón para obtenerlo. La voy a calcular en base a la cantidad de fetas de jamón que tengo, también está mal, porque voy a tener pan suficiente, pero no voy a tener queso. Entonces no me van a quedar el producto como yo quiero que tenga una feta de jamón, una de queso y un pan. Entonces el cálculo yo lo voy a tener que hacer en base a la cantidad de queso que yo tengo. Si yo tenía 20 fetas de queso, voy a poder formar solamente 20 sándwiches. Y me van a quedar una cantidad de jamón, en este caso, si yo estaba poniendo 50 fetas, me van a quedar 30 fetas de jamón en exceso. Y me van a quedar de panes, si yo estaba poniendo 500 panes, 480 panes en exceso, porque voy a usar solamente 20. Bien, pero los cálculos lo hice con la cantidad de las sustancias que está en menor cantidad. Eso sería como, para nuestro caso, el caso químico, sería como que el queso es el reactivo limitante. Y los cálculos los tengo que hacer con eso. Está mal calcularlo con los demás. Entonces, es como que un problema, me dijeran, tengo tanta feta de queso, tanta de jamón, tanta de pan, bueno, ¿con cuál hago los cálculos? Con el reactivo limitante, el que está en menor cantidad. Acá, lo mismo. Yo tendría que saber cuál de estas dos cantidades, cuál de estos reactivos es el reactivo limitante, que es en el que yo me voy a basar para hacer los cálculos, y cuál es el reactivo que está en exceso, que no lo voy a utilizar, esa cantidad la voy a dejar sin usar, pero tengo que saber en primer lugar cuál es el limitante y cuál está en exceso. ¿Cómo hago eso? Bueno, la primera parte es exactamente igual que para el problema de estequiometría de reacciones, exactamente igual, es decir, chequear que la reacción esté balanceada. Todo esto lo voy a hacer igual, si no la voy a balancear, plantear mi tabla estequiométrica con relación en moles, moléculas, litros y gramos, todo exactamente igual, y voy a calcular los dos factores de resolución posibles. ¿Por qué dos? Porque tengo dos cantidades. Entonces esto que yo calculé en la anterior, ahora va a ser mi factor de resolución para el hidróxido de aluminio. Bien, el dato del problema, 70 gramos de hidróxido de aluminio, dividido el dato correspondiente a la tabla estequiométrica, aluminio en gramos, acá 156 gramos de aluminio, hago esta división, esto se anula, me va a quedar un número sin unidades y es 0,4487.
Ese es mi factor para el hidróxido de aluminio. Ahora, me están diciendo que también estoy poniendo 100 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, para el ácido sulfúrico, el H2SO4, yo también tengo que hacer mi factor, que va a ser el dato del problema, 100 gramos de H2SO4, dividido lo que diga el dato correspondiente de la tabla estequiométrica, lo que diga mi tabla estequiométrica para gramos de H2SO4. Ya que en el numerador tengo 100 gramos de H2SO4, busco el H2SO4, lo tengo acá, en gramos estaría acá, sería 294, dividido 294 gramos de H2SO4, y esto me da el factor de resolución para el ácido sulfúrico, que es 0,3401. Ese es el factor de resolución para el ácido sulfúrico. Ahora, tengo dos factores de resolución. No puedo utilizar los dos. Al igual que el ejemplo que les di del sándwich, tengo que usar aquel que está en menor cantidad. ¿Cómo sé cuál es el que está en menor cantidad? El que tiene el factor de resolución más chico. Por lo tanto, una vez que averiguo los dos factores de resolución, este, que veo que es el que está más chico, corresponde al reactivo limitante. Entonces, el ácido sulfúrico es el limitante. Y el hidróxido de aluminio está en exceso. Y todos los cálculos que vengan atrás, yo los voy a hacer con este. Este es el factor que yo tengo que utilizar para todos los cálculos que vengan atrás, que me pidan, para la parte A, B, C, D, con todo lo que me pidan. Este factor no lo utilizo más. ¿Para qué me sirvió sacar estos dos factores? Para ver cuál es de los dos el más chiquito, que corresponde al reactivo limitante, y es el que me baso en hacer los cálculos. Entonces, una vez que sé cuál es el reactivo limitante y cuál está en exceso, uso el factor de resolución del limitante para lo que me piden. Me dicen masa de aluminio obtenida. Bien, entonces la parte A va a ser mi factor 0,3401. La parte A voy a hacer 0,3401, que es mi factor, por, me pedían masa de hidróxido de sulfato de aluminio, perdón, que se obtiene. El sulfato de aluminio es este, en masa 342. Entonces, por 342 gramos, y eso va a ser lo que me estén pidiendo. Y en la